Hola Rewinners, hoy vamos a ver qué fue The Dead of Winter, un juego de 2015 creado por Jonathan Gilmour Long e Isaac Vega y que trajo en español Edge Entertainment. Se trataba de un juego de 2 a 5 jugadores, aproximadamente de unos 60 a 120 minutos de duración y recomendado a partir de 13 años. Y si queréis saber un poquito más sobre cómo le ha tratado la vida a este juego, quedaos por aquí. Como os decía en la introducción, hoy vamos a ver qué fue de este Dead of Winter, un juego de encrucijadas. Este fue el primer juego de esta serie, luego salieron algunos más, ¿vale? Y colocaba a los jugadores en una pequeña y debilitada colonia de supervivientes en un mundo donde la mayoría de la humanidad estaba muerta o enferma o eran zombies que querían comérselos. Básicamente un Walking Dead en toda regla, ¿no? Entonces, Dead of Winter era un juego de supervivencia y que era metacooperativo, ¿vale? O sea, tenía ahí por un lado tenían que cooperar los jugadores, pero por otro lado había siempre ahí un juego psicológico de traiciones, de mis objetivos no van en la misma línea que van los de la colonia, y bueno, hacía un poquito ahí de paranoia, ¿no? Que era lo que buscaba, y la verdad es que ciertamente lo conseguía, ¿vale? De hecho, los jugadores normalmente trabajaban juntos hacia las condiciones de victoria, que por ejemplo, aquí he puesto una al azar, ¿no? En este caso eran demasiadas bocas, y decía preparación. La moral empezaba en 7, etcétera, etcétera. O sea, si la moral baja a tope, pues obviamente perdíamos. El marcador de ronda empezaba en 5. Y dice, coloca en la victoria un número de fichas de superviviente indefenso igual al número de jugadores más 3. Y coloca 6 zombies en la colonia, ¿no? Se iban colocando zombies por aquí y tenías que ir buscando a supervivientes indefensos y traerlos aquí a la colonia. Que luego había que alimentarlos, darlos de comer y todo, ¿no? Entonces la partida... la victoria era, la partida supera la quinta ronda sin que el marcador de moral haya llegado a 0. Si pasábamos 5 rondas y la moral no había llegado a 0, pues ganábamos, ¿no? Este era tiempo corto, luego los había más difíciles, bueno, había un montón de objetivos, ¿no? Entonces, como veis, eso era un objetivo común. Y luego, cada jugador tenía objetivos propios que se entregaban estas cartitas de secreto, ¿no? Y le decía, bueno, pues tú vas a tener... Fijaos, aquí había algunas cartitas que eran de traición. Estas cartas de traición obviamente no estaban en línea con lo que pedía la colonia, ¿no? Aquí fíjate, dice, ganas la partida si todo lo siguiente es cierto. Dice, la moral está en 0. O sea, ya con eso ya no querías que la colonia ganara, ¿no? Sino que querías que la moral bajara. Dice, solo hay un superviviente en tu grupo. Bueno, porque normalmente... Cada jugador cogía como mínimo 2 supervivientes, uno que hacía de líder y otro que hacía de seguidor, ¿no? El superviviente que controlas tiene equipada al menos una carta de arma. Pues vamos, que quería ser un lobo solitario con un arma ahí para cargarte a quien fuera. Dice, tienes al menos una carta de alimento, una de medicina y una carta de gasolina en la mano sin contar los objetos iniciales. Entonces, con todo esto, tú tenías que conseguirlo sin que se notara, porque te podían exiliar. Si se notaba, llegaban los otros jugadores y te decían, oye, tú estás traicionando a la colonia y te vamos a echar de aquí, ¿no? Entonces, tus objetivos de victoria cambiaban. Estaba muy guapo, ¿eh? Entonces, bueno, tenéis aquí de traición y lo sabía que no eran de traición. ¿Qué pasa? Que al principio de la partida, cuando se hacía la preparación, se sacaban 2 cartitas de estas por jugador y luego se añadía una de traición al azar. Y se repartían. ¿Qué pasa? Que claro, no se repartían todas las cartas que habíamos hecho, que habíamos juntado al principio. Entonces no sabías nunca si había traidor o no había traidor. Estaba la cosa siempre un poco ahí con esa desconfianza y tal, ¿no? Entonces, como veis, era una mecánica bastante interesante en la que planteaba un objetivo común, donde había que cooperar, y un objetivo individual que podría ir en favor de la colonia o no. Bueno, de hecho... Fijaos, este por ejemplo era acaparador. Este no es traidor, pero tiene su objetivo. Y para ganar tenías que conseguir los 2 objetivos, ¿no? Entonces dice, se ha cumplido el objetivo principal. Si para ganar necesitas cumplir el objetivo principal, es decir, el que hemos dicho antes. Y tienes más cartas en la mano que cualquier otro jugador. Claro, tú ibas almacenando cartas y los otros jugadores iban pensando, madre mía, me la está liando. O sea que en eso, bueno, pues está muy bien, ¿no? Entonces, claro, esa paranoia,
esa supervivencia psicológica ahí, la verdad es que molaba mucho, ¿no? Y luego, además de esto, que ya empezaba el juego pues a despuntar, digamos, a diferenciarse con esas cositas, tenía también lo de las encrucijadas. La verdad que este es un juego que yo considero que en ese momento fue bastante original. Metía mecánicas bastante chulas, ¿no? Sí que metía mecánicas parecidas a lo que ya había, ¿no? A lo mejor un zombicide, metía que sí lo del ruido. No funciona exactamente igual, pero al final con el ruido pues venían más zombies y tú hacías más ruido buscando cosas, ¿no? Entonces, bueno, tenía ahí sus similitudes, pero metía cositas, ¿no? Objetivo común, objetivo individual, metía las crossroads estas siempre se robaba una. El problema que tenían era que era relativamente difícil que se ejecutaran, pero cuando se ejecutaban, joder, le daba un girito a la partida muy guapo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, le tocaba al jugador de mi izquierda y el de la derecha sacaba esta carta. Si en algún momento se cumplía la condición que ponía aquí, el de la derecha decía, hey, espera un momentito que tengo que leerlo, ¿no? Y entonces leía, decía, Daniel Smith. Dice, si el jugador controla a Daniel Smith y hay al menos un superviviente indefenso en la colonia. O sea, si se daba esa situación, entonces decía, espera que voy. Dice, encuentran el cuerpo de uno de los miembros más desvalidos de la colonia. Al parecer ha sido asesinado mientras luchaba por una lata de comida sin etiqueta. Retira del juego una ficha de superviviente indefenso. Y cogías y plas, una fuera. Y ahora te daba dos opciones. Dice, el asesinato hace que los conocimientos detectivescos de Daniel se activen e identifica al asesino mediante una serie de entrevistas y técnicas básicas de investigación. Gasta uno de tus dados de acción disponibles. Escoge a un superviviente, mueve al superviviente a la comisaría. Esto no cuenta como movimiento. Devuelve todas las cartas equipadas por el superviviente a la mano del jugador que lo controle. Este superviviente no puede moverse ni realizar ataques o búsquedas o usar su capacidad durante el resto de la partida. Es más, o sea, le llevaban a la comisaría y lo encerraba. Y opción 2. Este es un lugar sin ley y Daniel ve cómo la colonia sucumbe al pánico. No dice nada y en realidad no le importa. Baja un punto la moral. Tenía que decidir una de las dos opciones. En este caso no había una pregunta anterior y demás, pero había otras que sí, y la verdad es que estaban guapas, Entonces, claro, le daba no sé, esa narrativa que iba creciendo en la partida y con la paranoia iba molando muchísimo, ¿no? O sea, que era un giro novedoso muy chulo. Además, lo que os decía antes, los personajes estaban muy guapos. Aquí tenemos personajes, ¿vale? Todos tenían un nivel de influencia para ver quién era el líder y quién no era el líder. Tenían un nivel de ataque. Este juego tiene unas mecánicas de que tiramos los dados y luego tenemos que utilizar los valores que nos han salido, ¿no? Entonces, si yo quiero atacar con este, pues tengo que utilizar un 6 o más. O sea, que este hombre normalmente atacará poco. Sin embargo, para buscar con un 3 o más, pues ya busco, ¿no? Ya puedo buscar en las localizaciones. Y luego tenían sus efectos particulares, ¿no? Dicen, cualquier localización, una vez por ronda puedes volver a tirar uno o más dados de tu reserva de dados de acción disponibles. Y debes quedarte con el segundo resultado. Bueno, te permitía hacer el rol, ¿no? Entonces, todos diferentes. Y es que mola mucho porque las partidas, claro, eran muy variables, ¿no? O sea, los personajes que te tocaban al principio, bueno, aquí tenemos a Sparky, el perro al que se le podía equipar una ametralladora. Sí, fue criticado también el juego en cierta medida por estas cositas, ¿no? Porque había combinaciones un poco extrañas a veces, ¿no? Pero bueno, ¿quién no confía en Sparky y una ametralladora que lleve en la boca? Claro que sí. Bueno, pues como veis, la verdad es que molaba, ¿no? Entonces te daban, no sé si eran 2 o 3 o 4, no sé cuántos personajes te daban al principio, tenías que elegir 2. Uno te lo quedabas de líder y el otro lo ponías como seguidor, ¿vale? Y tenían ahí sus efectos y sus cosas y joder, era muy guapo esa parte. Toda esta parte me gusta mucho, ¿vale? Luego os daban unos equipos iniciales, ¿vale? Objeto inicial, y te daban al azar, ¿no? Una serie de cartas de estas. ¿Para qué? Para que luego, al principio de cada una de las rondas, esto es lo que pasaba a nivel general, ¿no? Ese era el objetivo común, pero siempre había crisis. Iban saliendo crisis todas las rondas, ¿no? Entonces aquí era enfermedad,
número de jugadores no exiliados, o sea, medicinas tantas como el número de jugadores no exiliados, ¿no? Y entonces tú tenías que coger, ir contribuyendo a la crisis. Entonces, claro, si eras una buena persona y querías contribuir con esto, ¿no? Con el bien común, pues cogías las medicinas y ponías ahí tu contribución, ¿no? Tú eso era una de las acciones de tu turno. Entonces, eso estaba bien, ¿no? Estás metiendo medicinas. Oye, si somos 3 jugadores, pues tiene que haber mínimo 3 aquí. Pero ¿qué pasa? Que los demás podrían meter, y puedes meter las que quieras, ¿eh? Podrían meter, oye, pues meto cartas. Aquí, el otro metía otras 3, bueno, las que fuera. ¿Qué pasa? Que al final se barajaban y se iban sacando de una en una. ¡Ostras! Trastos. ¿Quién ha metido trastos? ¿Quién ha metido combustible? Buah. Y entonces podía darse el caso de que esta crisis fallara. Fallo, coloca una ficha de herida normal en cada superviviente no exiliado. Baja un punto la moral. Como veis, se iba complicando todo mucho y hacía que la paranoia creciera. Además, otra cosa que me gustaba del juego, aparte de esto que os estoy diciendo, dentro de que las heridas se podían tener heridas normales y heridas congelantes que digamos que de cada turno te hacía tener nuevas heridas, o sea, iba poniéndose peor la cosa, era el dado rojo. Este dado era un dado de movimiento, ¿vale? Si salía la cara vacía, pues no pasaba nada. O sea, yo con mi personaje me muevo aquí al colegio a buscar cositas, a ver qué encuentro por ahí, ¿no? Que me sirva para la colonia, ¿no? Si tiras el dado y te salía vacío, pues no pasaba nada. Si tirabas herida normal, pues una heridita. Cada uno tenía su vida, que eran 3 puntos básicos de herida, ¿no? Si alguien le iba a hacer el cuarto, pues moría, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ya te digo, te mueves, entonces tiras, y con el blanco no pasa nada, con este te haces una herida, con este te haces una herida congelante, es decir, el próximo turno vas a tener otra herida, y con el diente, no lo tengo aquí, que solo hay una cara de este dado de 12, el diente es muerte directa. Te ha cogido el zombie y te ha mordido, pero es que además te mordía y te infectaba, y si había más gente contigo, este moría, pero es que se propagaba. Y había que volver a tirar. Entonces, ¡buah! La tensión de esas tiradas de dados eran espectaculares, ¿eh? Entonces, bueno, como veis, tenía bastantes cositas interesantes. Un montón de localizaciones, etcétera, donde ibas, hacías tus historias, venías aquí, contribuías a las crisis, intentabas, digamos, aguantar lo que te pedía el objetivo común, a la vez buscabas tu objetivo propio. Un juego realmente que me gustó bastante. Le echamos pues unas cuantas partidas, ¿eh? Y ahora ya vamos a empezar un poco a ponerlo en perspectiva, ¿no? Vamos a ver esas preguntas que me voy haciendo. Lo primero es si la temática era innovadora para su época. Y amigos, en aquella época, esto fue 2014-2015, estábamos hasta arriba de zombies. Había zombies por todos lados. The Walking Dead, la serie había empezado un poquito antes, había habido películas de zombies, había salido el Zombicide antes que esto, había salido, no sé, pero juegos de zombies había montones. Y fue una época, ¿vale? Ahora también los hay, pero hay menos, pero fue una época en la que había montones de juegos de zombies por todos sitios. Bueno, pues a este le tocó, o sea que en ese aspecto tampoco es que fuese demasiado original, ¿no? Pero sin embargo, cómo clavaba la temática y cómo se movía el juego, lo hacía bastante, yo creo que en ese aspecto sí, bastante original. Ya os digo, esas mecánicas, tal, no era un zombicide de coger, tirar los dados, matar, buscar otro arma, matar, no, esto era otro tipo, era ese... Pues eso, ¿no? Ese terror psicológico, esa desconfianza con los demás, etcétera, etcétera. Venga, siguiente pregunta podría ser si sigue siendo relevante en la actualidad. Bueno, dentro de que estamos un poquito cansados de zombies, y yo creo que por eso sale a mesa poco o casi nada, porque acabamos un poquito saturados, pero realmente el juego sigue estando francamente bien. O sea, a mí me sigue gustando, ¿eh? O sea, no es un juego que diga, bueno, pues está olvidado. Sí que es verdad que creo que está olvidado porque como salen 1000 juegos diferentes todos los años, es muy complicado que salga luego a mesa, ¿no? Y que además requiere
requiere una participación de un grupito interesante para que sea divertido. O sea, esto a 2 no lo podéis jugar, es ridículo, ¿no? Jugarías cooperativo, pero no pierde la gracia, ¿vale? Este juego a 4 o 5 es como realmente se disfruta, ¿vale? En cuanto a la calidad de los componentes, como veis, este juego para su época, de hecho se le criticó que era un poquito caro. Esto lo trajo Edge y lo trajo a 60 euros, me parece, o 60 o 60 y algo. Y no vienen miniaturas, vienen standees. Los standees están guapísimos, están guapísimos, molan muchísimo, pero no dejan de ser standees, no son miniaturas. Cartón, cartas, standees, dados, lo estáis viendo, esto es lo que traía. Entonces, 60 euros, pues se le criticó porque en aquella época era caro. A día de hoy no creo que sea caro, 60 euros para lo que aporta este juego. Aún así, también os digo, si a este juego le pones miniaturas, habría lucido mucho más, pero obviamente el precio se habría disparado, O sea que bueno, no es que fuese super deluxe, no tenía nada super deluxe, son componentes muy normalitos, pero funcionaba bien, ¿vale? O sea que en ese aspecto sin problemas. ¿Y cómo ha envejecido? Bueno, pues realmente tampoco, o sea, sí que si lo comparo ahora con otros juegos mucho más delusificados, pues a lo mejor pierde. Pero claro, ¿cuánto hemos pagado por esos juegos delusificados y cuánto pagamos por este en su momento? Porque 60 euros era PvP, que luego ya sabéis que con las tiendas, el descuento, 15%, no sé qué, al final se te queda un poquito mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo lo considero más o menos justo. O sea, quizás a lo mejor en vez de salir a 60 euros que hubiese salido a 50 o a 50 y algo, pero bueno, estabas pagando también esa originalidad, esa novedad, este juego en español, todas estas cartas, todas tienen textos diferentes, o sea, sí que hay una labor de traducción importante, no lo sé, yo creo que en ese aspecto está bien. Y en cuanto al envejecimiento a nivel visual, dentro de que el tablero no es que me entusiasme porque está demasiado encorsetado, ¿no? Así como un plano y tal, bueno, no es que me entusiasme, pero las ilustraciones son una pasada, Las ilustraciones creo que eran de Fernanda Suárez y buah, a mí me gustan todas, La verdad es que tiene así un aspecto a medio camino de ilustración, cómic y demás, y la verdad es que están espectaculares, Muy muy bien, la verdad. Eso sí que no lo echo de menos. Podrían haberse aprovechado más este tipo de dibujos de las localizaciones para haber hecho un tablerito más grande con las localizaciones incluidas y que hubiese lucido más, pero bueno, tampoco es para quejarse de eso. En cuanto a mecánicas que trajo este juego y cómo han ido evolucionando y si las utiliza algún juego que esté ahora, ¿no? Bueno, pues algo hay. Es una pena esto. A mí esto me gusta mucho. Esto de las crossroads, estas encrucijadas, esto me gusta mucho. Sí que es verdad que le faltaba un puntito para que salieran más veces, ¿no? Pero la verdad es que esto estaba genial. Y lo otro que traía pues era eso de los objetivos ocultos, objetivos propios. Sí que hay muchos juegos que hacen eso, De hecho, uno que nos encanta y que tiene un gran parecido con esto, ¿no? Con un objetivo principal y con objetivos propios que pueden ser traidores o no traidores, es el Nemesis. You will lead one of the unique crew members and try to survive on this goddamn ship while trying to complete your secret objective. El Nemesis, pues ya sabéis, juegazo donde los haya. La única diferencia es que en vez de ponernos en una colonia de zombies, nos han puesto en una nave espacial con xenomorfos o con aliens o con... no sé ni cómo los llaman, pero vamos, que son aliens. Entonces, ya os digo, ahí lo tienes. Ahí tienes el traidor, ahí tienes los objetivos propios, ahí tienes los objetivos comunes. Todo eso lo tiene ese juego, ¿no? Y bueno, pues obviamente a día de hoy cuando quiero jugar a un juego de este tipo, me llama más el Nemesis. Por todo. Porque me gusta más la temática del Nemesis que esta temática, porque tengo miniaturas y no tengo standees, porque... no sé, por todo. Este juego también tiene unas mecánicas interesantes con los dados que he dicho antes. Tiráis los dados y dependiendo de los valores hay acciones que podéis hacer y acciones que no. Hay juegos que luego detrás de esto hicieron eso mismo y la verdad es que están bastante bien. De hecho también nos encanta. O sea, sabéis que dentro de que el juego tiene 1000 erratas de Terminator Genesis y da pena verlo eso,
pero la mecánica del uso de dados es un poco esto, vas utilizando tus daditos y vas haciendo las acciones y tal, y eso me gusta. Y bueno, además de esto, el juego tuvo 2 expansiones, tuvo Dead of Winter Long Night, donde bueno, metían un poquito más de lo mismo y metían unos bandidos y otras localizaciones. Era como una standalone expansión, ¿no? Una expansión standalone de estas que se puede jugar por sí sola. Era como resetear el juego con nuevos personajes, nuevas cositas. Bueno, era poco más o menos lo mismo. Y luego estaba el Dead of Winter Colonias en Guerra, que hacía como facciones para que distintas colonias se pegaran entre ellos y les daba como mecánicas con balas y con no sé qué. Bueno, yo lo dejé aquí porque lo otro me parecía explotar más lo mismo y la experiencia que me daba ya esto ya me gustaba, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que no cogí esas nuevas expansiones. A día de hoy este juego sigue siendo jugable, rejugable y en comparación con los juegos modernos, ya os digo, sí que sacaría el Nemesis antes, pero si os apetece un día jugar una de estas, la verdad es que mola, que está bien. Fijaos que al Nemesis unas Crossroads de estas le daban la vida también, y es un poco lo que hace Historias no contadas. Historias no contadas, el librito del Nemesis, hace un poco esto. No lo hace leyendo, sino que cuando entras en una habitación hay un numerito, te vas a la casilla correspondiente y lees el cómic. O sea, y te da decisiones. Es un poco esto. Bueno, la verdad es que es una evolución natural. Mejoraron esto que había. No creo que este juego sea para tanto como para considerarlo un clásico, pero yo creo que yo sí lo considero pionero en las Crossroads, la verdad. Eso sí que sí, o no recuerdo un juego anterior que ya lo hiciera, ¿eh? Además, las partidas, estos juegos, sabéis que en los de Traidor y tal, por ejemplo en Nemesis las partidas son mucho más largas que este. En este juego las partidas no son largas, porque como tú tienes aquí tu objetivo y te está dando el tiempo, que son por rondas, pues se te van a acabar las rondas y o ganas o pierdes, ¿vale? Pero lo comprime muchísimo más. En ese aspecto también este juego, obviamente es una cajita, ya estáis viendo el ancho de la cajita, una cajita normal, que lo tienes todo metido aquí. No tengo que sacar el Nemesis 30 cosas con bandejas, o sea, tiene sus pros y tiene sus contras. Obviamente esa evolución pues ha ido a la deluxificación, a alargar ese tipo de partidas, y sin embargo esto te daba una experiencia corta muy chula. También os digo que había veces que no salía ni una sola carta de estas, porque para que te cuadre, pues era difícil. Por eso os digo que a lo mejor haberle dado una vueltecita de tuerca más a esto, pues no había estado mal para que saliese más veces. Y ya os digo, en su momento este juego pues fue recibido un poco con ese recelo de los 60 euros, de que se estaban encareciendo los juegos, que encima eran standees todo. Sin embargo, sí que salió con bastante hype del tema de las Crossroads. Eso sí que se esperó mucho, ¿no? Yo me acuerdo que estuve a punto de comprármelo en inglés, pero luego lo anunció Edge, y porque lo sacaba Playhat Games, lo anunció Edge y ya nos esperamos a la versión de Edge. Esto salió en 2014 en inglés y en 2015 en español. Actualmente me imagino que todavía lo podéis encontrar en algún sitio, pero no sé si será este o el otro, el de La Larga Noche, pero uno de los dos seguro que podéis encontrar. Tampoco creo que se reedite, porque yo no he escuchado reediciones de esto. Creo que hay, pues eso, otras opciones más atractivas al mercado actual, ¿no? Pero además zombies, como que está el tema desgastado. Entonces, bueno, pero creo que sí que lo podéis encontrar. Yo creo en Amazon no os metáis, porque creo que estaba por 90 o 100 euros y tal. Le quedarán 2 copias y quieres sacarlo a rendimiento. Y poco más que deciros de este juego. Ya si tenéis vosotros alguna anécdota o algo que queréis comentar, porque este juego da para anécdotas, da para recordar esas partidas de ¡buah! ¿Cómo me engañó esa partida, tío? Te odio. Además, era súper crítico cuando llegabas y decías, que de verdad que no soy el traidor, que es que no tengo la carta que quieres que ponga. Y te decían, no, amigo, exiliado. Y van a votar todos y te dicen, para afuera. Y te echan de la colonia y ya, fuera de aquí. Y a vivir la vida por ahí, cambian tus objetivos, cambian tus cosas. ¡Buah! Muy chulo, muy chulo. A ver, las preguntas personales para nosotros, pues ya sabéis, ¿lo mantenemos en la ludoteca? Sí, porque
le tengo, bueno, pues cierta añoranza de todo lo que nos ha dado y esas partidas así tan míticas y tan épicas que estuvieron súper chulas, ¿no? Pero lo seguimos jugando. Bueno, pues yo creo que este juego no lo juego desde, no sé qué deciros, a lo mejor 2020. O sea, o menos, o no, más, a lo mejor 2018, 19, algo así, no sé, llevo un montón de años sin jugar al juego este, y no me desagrada para nada, la verdad, pero sí que es verdad que tienes que encontrar el grupo, el momento y tal, y a lo mejor llega ese grupo y ese momento y me dice, ay no, pero sácate el Nemesis, ¿sabes? Entonces, es un poquito eso. El ranking que tiene actual en la BGG, yo creo que tiene un ranking alto, está dentro de los 250 mejores juegos, se supone, ¿no? En los 250 primeros. Y no creo que tenga que estar tampoco ni más arriba ni más abajo. Yo lo considero que está aproximadamente en un ranking correcto, incluso para como lo vemos nosotros, ¿no? O sea, no es un juego que yo diría, no, es que este juego es un top 100. Es que hay muchos juegos, y muy buenos. Y obviamente yo también pongo Nemesis por delante de este. Entonces es complicado que diga, bueno, pues, hombre, que esté el 180 o el 230, me da igual, ¿vale? Por ahí podría andar perfectamente. Pero bueno, es un juego que si me propone alguien una partida, echar una tarde a esto, sí que lo jugaría, te da esa gracia, esa... Pues eso, no sabes si te está engañando el otro, no sabes si el otro no sabe si le estás engañando tú sí le estás engañando, seguramente estás ahí a mal. O sea, es que es maravilloso. Y sin más, amigos, esto ha sido lo que ha dado de sí que fue de este Dead of Winter, un juego de encrucijadas. Como siempre, esperamos que os haya gustado el vídeo, dejadnos vuestras anécdotas, vuestros comentarios, a ver si lo habéis jugado, si estáis interesados en jugar este tipo de juego hoy en día. Y bueno, pues nos contáis lo que os parezca, ¿vale? Darle like al vídeo, suscribiros, dejadnos comentarios, meteros en el grupo de Telegram de Rewind Masters, que ahí comentamos mucho, por ejemplo, este juego. Me parece que la idea de hablar del que fue salió de allí. Así que meteros en el grupo de Telegram y ya os digo, ahí podemos comentar, hablar y discutir todas estas cositas y se genera una comunidad interesante. Me repito, sin más, darle like al vídeo, suscribiros, dejadnos comentarios, activad la campanita y nos vemos en la próxima. Hasta luego, practicar Rewind.